asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos. Iniciamos nuevamente Justicia en Democracia, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy, como lo habríamos advertido ya en nuestras redes sociales, vamos a mantener un diálogo extremadamente sensible y yo diría que debe generar muchísimas reflexiones, tanto en quienes nos escuchan, obviamente mujeres, hombres, la familia en general. Vamos a hablar de lo que es la violencia sexual e intrafamiliar. Y para ello contamos nosotros con una invitada excepcional. La doctora Pilar Raza está ya junto a nosotros, experta en la materia y además también con una casuística muy interesante de lo que se refleja en nuestra sociedad, de lo que ocurre en el día a día. A veces son las noticias las que nos llevan a nosotros a darnos cuenta de lo que nos está pasando, quizás en las circunstancias más cercanas a nuestros hogares, pero profundizar en el tema sí amerita un proceso de reflexión mayor. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un gusto contar con los representantes del Colegio de Abogados de Pichincha y fundamentalmente para abordar temáticas que como mujeres nos debería interesar aún más. Este tema, sin embargo, afecta a los hombres, afecta a la familia, afecta a la sociedad en general. Si yo le consulto, doctora, para introducirnos en la temática, ¿nosotros tenemos quizás algún nivel de estadística de cómo se maneja, de cuántos casos de violencia se registran mensual, anualmente en nuestra ciudad, en el país? Le escuchamos, bienvenida. Claro, muchas gracias, un gusto compartir con ustedes, decirles que desde el Colegio de Abogados de Pichincha estamos muy gustosos de participar en este programa y sobre todo en el caso mío, soy directora del Observatorio de Derechos Humanos, Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, y es interesante, por eso estamos trabajando este tema. Y claro, sí hay estadísticas, hay una última o la única realmente, el INEC realizó un análisis respecto a esto y encontramos que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en este país. 6 de cada 10 mujeres. Y en lo que se refiere a la violencia sexual, 1 de cada 4 mujeres sufre violencia sexual. Mire usted que de estas 1 de cada 4, hay otras estadísticas que dicen que son más. ¿Sí? ¿Usted? Dicen que son más. Porque en verdad existe un subregistro. No todas las mujeres que sufren violencia sexual la denuncian. Y es que además asumimos cuando hablamos de violencia sexual que esta es la que se recibe exclusivamente fuera de la relación de pareja. Cuando hablamos de violencia posiblemente nos remitimos a estos casos que se observan en los medios de comunicación de mujeres violentadas, pero no asumimos que la violencia se genera también dentro de los hogares, esta violencia sexual que se puede dar de parte de la propia pareja. Efectivamente. O sea, pensamos que se da fuera del hogar, que se da fuera del entorno familiar, pero en realidad no es así. Las estadísticas demuestran lo contrario. Demuestran que es en el entorno familiar en donde más se produce esta violencia, de parte de padres, de parte de hermanos, de tíos. Es en el entorno familiar en donde más se produce, por eso hay que tener tanto cuidado y por eso el tema es tan sensible. Y es por ello que yo hablaba de un subregistro, porque no estamos no capacitados, sino preparados mentalmente para hacer esta denuncia. Por lo que implica para la familia incluso. Yo le pongo un caso que nosotras tuvimos, que atendemos en el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, del cual soy parte, en donde en la casa familiar esta chica fue violada por el primo en una fiesta familiar. Cuando ella fue e hizo la denuncia, la familia estuvo en desacuerdo. ¿Y qué le dijo? Le dijeron a ella,
no estamos de acuerdo con lo que tú has hecho, le vas a desgraciar la vida a este pobre muchacho. Y la familia se puso en contra y ella tuvo que dejar insubsistente esa denuncia. Y es que son casos como estos precisamente los que convocan a que analicemos este tema. De allí la importancia de que usted nos comente, nos haga conocer sus criterios, sus inquietudes, quizás también plantearnos algún caso cercano a su realidad. 250-3014 lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica y lo puede hacer, por cierto, a través de nuestras redes sociales también. En Twitter estamos como Democracia TVS o Democracia SE. Doctora, si estamos analizando aquello en el concepto variado que existe de lo que es la violencia, porque para unos puede ser una agresión física, puede ser un grito, puede ser un maltrato, ¿cómo deberíamos nosotros, y ya en el análisis jurídico, enfocarnos a lo que es la violencia? ¿Qué es lo que uno debería entender como violencia, esta violencia intrafamiliar a la que nos podemos ver sometidos cualquier persona? Dígase hombres y mujeres, adultos como menores, porque este no es un tema que se radica exclusivamente en la violencia contra la mujer, lamentablemente. Así es, pero se da más contra las mujeres. Absolutamente de acuerdo. Mucho más contra las mujeres. Todavía el cuerpo de las mujeres sigue siendo un botín. Sí, y esta vulnerabilidad nos somete precisamente a aquello. Nos somete, precisamente. Sí, indiscutiblemente. Y eso se demuestra en todos los aspectos de la sociedad. Nuestro Código Orgánico Integral Penal nos dice que violencia es todo acto que cause daño a la persona, ya sea física, sexual o psicológicamente. Esa es la violencia y que se produzca dentro del ámbito familiar. Cuando uno habla del contenido de lo que significa la violencia física, quizás un moretón puede decir mucho, pero cuando se habla de esta violencia emocional, quizás la subjetividad puede ser también planteada. Doctora, lo digo porque en muchas ocasiones lo que para un hombre resulta una convivencia natural, un trato natural, para la mujer puede ser de una verdadera afectación emocional. Así es. El tema de la violencia psicológica es algo que a nosotras nos preocupa como movimiento de mujeres. Mira tú que antes la violencia psicológica tratada a través de la ley contra la violencia a la mujer y la familia y a través de las comisarías era como mucho más ágil de tratar. En este momento se ha convertido con el Código Orgánico Integral Penal en delito. Y eso ha sido una traba en la práctica para ayudar y para tratar este tema, para lograr que las mujeres accedan a la justicia. Sí ha sido y es una traba. Y te digo por qué. Y me gusta hablar con casos porque es la vida diaria, la vida cotidiana, lo que nos va dando, claro que sí. Y lo que nos va dando la experiencia de las falencias que tiene la ley. Y que nosotras como movimiento estamos planteando que hay la necesidad de un cambio. Mira, había el caso de una chica colombiana, residente en el Ecuador, y que tenía un novio. No era conviviente, no era esposo, era el novio, pero era un hombre muy agresivo. Y tenía trato realmente cruel contra ella y contra la familia. Ya se habían dado ocasiones en que él había agredido no solamente a ella, sino a la familia. Entonces, ella se cambió de ciudad, pero él no estuvo contento con eso. Y ella estaba residiendo acá en Quito y ella decide separarse absolutamente de él. Él la persigue, logra conocer que está viviendo acá en Quito, la llama y le dice: ya sé dónde estás viviendo, ya vas a ver lo que te pasa, voy a matarte a ti y a tu mamá, que es la que nos ha separado. Ella estaba desesperada. Y entonces nos convoca a nosotras y dice: ¿qué puedo hacer? Bueno, hagamos la denuncia. Sucede que en la fiscalía le dicen: no puede hacer la denuncia porque primero nosotros tenemos que analizarle a él y después de 15 días le damos la boleta de auxilio. ¡Qué terrible! Frente a eso, decimos: pues que no es posible. Pero hay una normativa que prevea que este tipo de cosas tienen que cumplirse de esta manera. Así, no, hay una normativa que dice que la autoridad que conoce sobre el cometimiento de este tipo de delitos inmediatamente tiene que dar la medida de protección. En este caso queríamos una boleta de auxilio, tiene que dar la medida de protección
y después de eso se realiza cualquier otra actividad y la fiscalía tiene que mandar al juez competente, tiene que hacer lo que sea necesario para precautelar la integridad de esta mujer. física, pero no actúan en todos los casos así. Entonces a nosotras sí nos preocupa. Mira, ¿qué sucede? Esta mujer puede estar muerta. Bueno, ella decidió irse nuevamente. ¿A qué nos vemos entonces abocadas a las mujeres? A huir frente a la violencia. Y claro, encontramos también una violencia institucionalizada, porque es la propia justicia la que debe resguardar nuestra seguridad, la que no nos ayuda y al contrario, nos culpabiliza en muchos de los casos. Si este nivel de trabas son las que se imponen debido a la aplicación de normativa, quizás aplicación errada de ciertos funcionarios también que podrían estar haciendo una mala evaluación de la aplicación de la ley, pues imagínense ustedes lo que significa en cambio para una persona el desconocimiento de cuáles podrían ser las acciones a tomar. De esto y más vamos a hablar cuando volvamos aquí en Justicia en Democracia. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Estamos nuevamente junto a ustedes en Justicia en Democracia. Volvemos a poner a su orden todos nuestros contactos. Lo puede hacer a través de la línea telefónica 250-3014 y de nuestras redes sociales. Permanentemente en este espacio usted podrá observar las formas que tiene de contactarse con nosotros y establecer cuál es su caso, qué es lo que está ocurriendo muy cerca de usted o en su propio hogar. Decíamos en este diálogo que mantenemos ahora mismo con la doctora Pilar Raza, decíamos nosotros, quizás una de las cosas que más preocupa es cuando ya estamos observando lo que ocurre día a día y vemos que esto se repite de manera constante. Uno abre un periódico, escucha un medio de comunicación y lo que ubica son informaciones que hablan de violencias, de quizás llegando hacia la muerte de la víctima, en muchos casos, y lo bien lo decía la doctora, mujeres, la mayoría de estos casos, a veces los propios hijos, el propio autor de los hechos, lo que refleja que estamos en una sociedad violenta y que la violencia intrafamiliar puede constituirse en un permanente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Lo peor de todo es que cuando ya estamos en el primer golpe, en la primera amenaza, en la primera señal de que estamos frente a una persona violenta, no sabemos qué hacer. Doctora, y quizás esa es la preocupación mayor que tenemos cuando vemos casos como el que usted nos describía y no tenemos idea a quién regresar a ver. La ley estima que hay procedimientos que nos permiten defendernos. El problema es que no sabemos ni a dónde acudir ni con quién hablar. Mucho más en una sociedad en donde pensamos que podemos ser juzgadas. Así es. La verdad es de que a pesar de lo que dice la Constitución, de planes, programas, proyectos, supuestas políticas, nosotras consideramos que el Estado ecuatoriano tiene una gran deuda con las mujeres. La violencia sigue estando en nuestras vidas. La forma más extrema de violencia es el femicidio. Así es. Y hay datos
gravísimos, y también hay un subregistro porque no se conoce realmente los datos. Recién tuvimos acceso a datos que nos da el Consejo de la Judicatura respecto a temas de femicidios, y podemos decir que en el 2015 hay 94 femicidios. Habría que analizar si todos esos datos en realidad corresponden a femicidios o si son más. Claro. ¿Sí? Porque el femicidio es la forma más extrema de violencia en el cual se da muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿El reconocimiento de que existe el femicidio es una garantía para que el hecho no ocurra? No, de ninguna manera. Ahí es donde nosotras decimos, tienen que haber planes, programas, proyectos, políticas. Pero el hecho de que exista la tipificación para nosotras es importante porque nos permite visibilizar el tema. Y por eso es tan importante hablar de la violencia y de esta violencia extrema, porque permite a la sociedad ubicar que hay violencia. Cuando minimizamos los datos, cuando decimos no estuvieron bien planteadas las preguntas, cuando decimos se está haciendo alaraca de estas cosas, estamos minimizando una cosa que es real. Ahora, una de las cosas que me llegaba precisamente a través de las redes sociales era de una consulta que yo se la voy a plantear ahora mismo, y es que el reconocimiento del femicidio no disminuye este reconocimiento de que la violencia no es exclusivamente contra la mujer, que vivimos en una violencia contra los hombres también, en muchas ocasiones de parte de las mismas mujeres, y lamentablemente contra las víctimas, pues los menores de edad, que quizás son de las personas que no deberían pasar por procesos violentos. Las decisiones al final las tomamos los adultos, pero quizás las víctimas mayores son los menores. ¿Cómo establecemos entonces, para el entendimiento de un hombre, para el entendimiento de la sociedad en general, cuál era la importancia del reconocimiento del femicidio sobre la violencia que se genera respecto de los otros actores sociales? Yo creo que hay que hablar entonces de qué es la violencia de género. Es importante que nosotras y nosotros identificamos qué es la violencia de género, ¿sí? ¿El género qué es? Son las construcciones sociales que respecto de las diferencias entre hombres y mujeres hace la sociedad. Por ejemplo, las mujeres obligatoriamente tienen que ser madres. Las mujeres obligatoriamente tienen que cuidar a los hijos. Las mujeres obligatoriamente tenemos que cuidar la casa. Hasta en reuniones sociales escuchamos, ven, ayúdanos a servir. Las mujercitas son buenas para eso. Entonces, estas diferencias que hacen la sociedad se traducen en violencia, y en violencia contra las mujeres. Sí, cierto es que los hombres también son objeto de violencia de otro tipo, ¿sí? Y también en ocasiones de mujeres, en donde se demuestra nuevamente la violencia de género. Es decir, que los hombres están siendo víctimas de toda una sociedad machista y del resultado de años de dominación del hombre contra la mujer. Pero sí hay que reconocer que la mayor violencia que existe es contra las mujeres y niñas, también niños. Nosotras no desconocemos que hay violencia contra los hombres y que puede existir, pero la mayoría, una gran mayoría abrumadora, nosotras creemos que de 99 casos de violencia, de 100 casos de violencia, 99 son contra mujeres. No, es una cifra escalofriante tan solo. Doctora, le voy a invitar a que escuchemos a un amigo o amiga oyente que está ya en la línea. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Señorita, yo oí acerca de las violencias. Verá, lo que pasa es que yo quería hacer una denuncia en la fiscalía o en la comisaría de la mujer, sino que este hombre me llamó a amenazarme por varias veces. Me dijo, verás, longa hija de puta, ya vas a ver lo que te hago. Se hace pasar por un brujo que sabe de brujerías y les seduce a tantas mujeres y les estafa, les engaña a base de brujería diciendo que les va a ayudar, pero les viola y les hace lo que les da la gana y dice, a mí nadie me puede hacer nada. Y yo le amenacé que le iba a denunciar. Y entonces este hombre me dijo, ya vas a ver lo que te hago, longa hija de puta, el día que me denuncies. Y él se vale de brujerías y de todo para amenazar. Y yo quería poner esa denuncia, que no debe seguir haciendo eso, porque inclusive
a las hijas de él, les lleva allá, es en las colinas del norte, les lleva a vivir con él y hace lo que le da la gana hasta con las pobres hijas. Les droga y les viola, y la mamá le tapa por la plata, porque son separados. Nosotros agradecemos muchísimo lo que usted nos comenta ahora mismo. Y casos como estos, obviamente habrá que tener pruebas para demostrar lo que ahora mismo la señora está señalando, y la policía y a la fiscalía le corresponderá hacer una acción de investigación, pero si fuese el caso, mire usted lo que nos plantea la señora. Ella parecería ser una tercera persona que está observándolo desde la distancia. Lo que ella asume es el cometimiento de un delito. ¿Cuál debería ser la acción a tomar? Estos casos son comunes, aunque nos parezca que no se dan, realmente son muy comunes en nuestro accionar como centro, los vemos a diario. Y claro, las personas se inhiben de hacer denuncias de este tipo precisamente porque hay que probar. Claro. Y con la vigencia del COIP, el que denuncia tiene que probar, ¿sí? El que hace una aseveración tiene que probar, y claro, eso nos crea una serie de problemas. Pero no podemos, como sociedad no podemos quedarnos callados. Como sociedad tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que denunciar. Solo así, por eso es tan importante el tema del femicidio en el COIP, regresando a eso, porque al menos, no porque exista la tipificación va a disminuir el delito, no porque exista la tipificación de robo, ya no hay ladrones en el Ecuador, no es así. Pero al menos nosotras podemos decir que existe un tipo penal con el cual podemos trabajar para evitar que se dé ese tipo de violencias, iguales en los otros casos. Y yo sí creo que tenemos que denunciar, tenemos que hacerlo. Y la fiscalía, y la fiscalía tiene que ser más proactiva. Nosotras entendemos que tienen muchísimos casos, que a lo mejor a veces están saturados de trabajo, pero la especialización de ellas y ellos en materia de género debe ser constante. La perspectiva de género de que yo hablo siempre en los cursos y cuando hablamos con fiscales es fundamental, porque nosotras tenemos, y ellos como investigadores, ellos o ellas, tienen que ver un poquito más allá, tienen que ver desde una perspectiva de género en donde se vean las particularidades propias de las relaciones entre hombres y mujeres. Esto no es una postura de feminismo, no es que estamos atacando a ningún sector social, pero creo que es importante el llamado que hace ahora mismo la doctora Pilar Raza, porque cuando hablamos de este tema, de lo que significa la defensa del género posiblemente, asumimos que solo a las mujeres nos corresponde hacerlo, doctora. Sí, no es así, al contrario, nosotras trabajamos con muchos hombres que no solamente que están conscientes de este trabajo, el presidente del Colegio de Abogados mismo es uno defensor absoluto de este trabajo nuestro, y es por eso que hemos tenido la oportunidad de crear este observatorio de género y diversidad en el colegio. Y no, trabajamos con algunos hombres que están claros en el tema, y no es una cosa de hombres ni de mujeres. Es una cosa de la sociedad, es un tema que tiene que tratar y que tiene que erradicar la sociedad si queremos una sociedad igualitaria. Porque la Constitución habla de igualdad, ¿no es cierto? Dice, los hombres y mujeres son absolutamente iguales, pero eso en la práctica no es cierto. Y eso es lo que vamos a procurar que cambie precisamente en la aplicación de la ley. Así es. Ahora, ya remitiéndonos a lo que significa un caso concreto, la doctora nos venía platicando de algunos ejemplos que en este observatorio han tenido que observar, pero fundamentalmente ya en la tarea jurídica suya. ¿Qué debería hacer, por ejemplo? Y vámonos a los casos que quizás son los más comunes. Un caso de violencia que se da en el hogar, una mujer que ha sido afectada, posiblemente los hijos también han sido afectados, y surge por allí la necesidad de ponerle un alto a este hombre. Ya socialmente se habla de que este tipo de cosas deben ser realizadas desde el primer acto de violencia. Lamentablemente no es un hecho que ocurre de manera permanente, pero si ya la mujer tomó la decisión, ¿qué debería hacer? ¿A dónde debería acudir, doctora? ¿Cuál es el procedimiento que se debe dar? Ya, mira, yo creo que es interesante señalar que la violencia es un círculo que se repite.
y el cual a lo mejor a veces a las mujeres nos cuesta mucho salir de ese círculo de la violencia. Tienen que pasar a veces, hay mujeres que llegan a edad avanzada recién para poder salir porque tienen miedo a quedarse solas por el tema de los hijos, por la presión social, por la presión de los padres. Ayer nomás teníamos un caso que una señora nos decía que la familia le había dicho, en nuestra familia nunca ha habido divorciadas. ¿Te quedas con él o te desconocemos? Al final ella le tocó quedarse sin familia, pero ella se separó. ¿Qué debe hacer entonces una mujer cuando ha decidido? Y lo interesante en esto es que logremos salir de ese círculo de la violencia, que tomemos la decisión, porque muchas mujeres toman la decisión en el momento. Y claro, entonces acuden a la fiscalía, que es a donde debemos acudir en primera instancia a hacernos, porque la violencia es física, es sexual o es psicológica. Entonces nosotras tenemos que ir a la fiscalía para que nos haga un análisis médico de la afectación que nosotras tenemos. Ejemplifiquemos aquello. Hay varias unidades de la Fiscalía en la ciudad, hay una sola unidad donde deberían acudir y sobre todo, ¿a qué se van a enfrentar en momentos como este? Y quisiera hacer primero un alto en lo que significa la violencia doméstica para luego referirnos a la violencia sexual, porque entiendo que ahí hay otros procedimientos a cumplir también. Pero en el caso de la violencia doméstica, si ya... Y rogándole a usted, doctora, que vayamos señalando a nuestros amigos oyentes dónde están ubicadas estas unidades, en fin, cuál es el procedimiento, quién las va a observar, a quién tienen que platicarle todo esto, que resultan ser momentos muy íntimos, muy dolorosos, en donde la vulnerabilidad de esta mujer es mayor, en donde su sensibilidad es mayor. Así es. Verás, nosotras tenemos que acudir a la fiscalía. Ahí tenemos un problema, porque no en todas las fiscalías se atiende las 24 horas del día, ¿sí? Generalmente atienden en horario de oficina. ¿Ya? Entonces tenemos un problema, pero a donde se tiene que acudir necesariamente para hacer el examen médico legal es en La Patria y 12 de octubre. No es 12 de octubre y 9 de octubre. Ahí nosotras tenemos que acudir, ahí es flagrancia, nosotras acudimos, ponemos, ese rato nos hacen el examen, con el examen nosotras acudimos a hacer la denuncia correspondiente. ¿Un examen físico? Sí, un examen físico, y si es una afectación psicológica también, igual tienen que, ahí es donde nosotras nos preocupa, ¿sí? Tienen que darse las medidas para la mujer y de ahí se hace todo el otro trámite. Las medidas de protección. Las medidas de protección, sí. ¿Qué podrían ser cuáles, doctora? ¿Qué deberíamos La boleta pedir? de auxilio, ¿sí? La boleta de auxilio, el alejamiento del agresor del lugar de convivencia común. Estas son las principales que nosotras debemos pedir. Vamos allá. Y bastará con decir, y bastará con explicar quién es el agresor. No debemos demostrar, no debemos determinar la relación que tenemos, porque posiblemente si es que es el esposo, pues en la cédula de identidad constará el nombre del agresor, pero si es que es un conviviente, un novio, la pareja, cualquier persona en donde no hay pues una demostración, ¿verdad?, que se pueda decir, esta es la persona con la que yo estoy conviviendo, ¿cómo demuestro en ese caso? ¿O es simplemente la denuncia lo que hace efectiva esta acción de protección, esta papeleta o esta boleta de protección? Se hacen el examen, se hace la denuncia y tienen la obligatoriedad de darte las medidas. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Ahí tienen la obligatoriedad de dar las medidas. De ahí se da todo el proceso y de ahí hay que demostrar lo que tú señalas, ¿no? Pero el tema es que no en todos los sitios se actúa igual. Entonces ahí es donde existen los problemas y ahí es donde existe la revictimización de la mujer. Esto es como el que te señalaba en el caso de violencia psicológica, ¿no? No le podemos dar en este momento la boleta, tiene que esperar porque primero le tenemos que hacer el examen psicológico a él. O sea, él va a venir de donde está a ponerse a órdenes de la fiscalía, esperar 15 días. Hasta eso la señora ya está muerta, ¿no? Claro, y podrían ser muchísimas las circunstancias que se viven. El tema, y yo le preguntaba a esta señora, ¿él es capaz de eso? Y me dijo, ya lo ha hecho. Sí, entonces la afectación de ella y era la desesperación tal de ella que ella salió del país.
prefirió salir del país. Pero esto no sucede incluso solamente con personas comunes, corrientes, inclusive con profesionales del derecho, con mujeres abogadas, con mujeres profesionales que tienen un nivel que pueden como quiera defenderse. Ocurre eso. Yo tenía el caso de una amiga, una profesional graduada en el extranjero, y que me decía: Pilar, prefiero dejar ahí, pero he ido a tantas partes en donde tengo que contar mi caso que estoy cansada, ya no quiero más. Ahí voy a dejar todo. Y es otra que optó por cambiarse de ciudad. Claro. Ejemplos como estos precisamente son los que nos preocupan, ¿no? Por supuesto, y nos preocupan como sociedad. Deberíamos hacerlo, realmente poner un poco más de énfasis en lo que significa la violencia. Lamentablemente, creo que como sociedades también nos vamos volviendo cada vez más indolentes respecto de lo que ocurre. Esto de los casos a repetición que se pueden ir observando y escuchando, como que hace que simplemente se vuelva en un ritual cotidiano el abrir la prensa o ver los medios, observar los casos de violencia, cerrar la prensa o apagar el televisor o apagar la radio y olvidarnos del tema hasta cuando nosotros podemos ser víctimas de aquello. Cuando hablamos de violencia, sobre todo cuando hablamos de un tema tan sensible como es este de la violencia, creo que hay que hacer reflexiones un poco más profundas de lo que está ocurriendo y de lo que nos está ocurriendo como sociedad. Yo tengo que hacer una pausa, doctora. Volvemos en breve con la doctora Pilar Raza. Vamos a continuar aquí en Justicia en Democracia. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Nuevamente estamos junto a ustedes en Justicia en Democracia. Como siempre, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Pichincha. Con ellos hemos procurado una fusión muy interesante para proponerle a ustedes temas de análisis. El día de hoy, hablando de lo que significa la violencia sexual e intrafamiliar, fundamentalmente contra las mujeres. Y estamos en diálogo con la doctora Pilar Raza, quien es parte de un observatorio del Colegio de Abogados, el Observatorio de Género y Diversidad, precisamente del Colegio de Abogados. Doctora, estábamos especificando un poco estos protocolos, estos procedimientos que se dan cuando se hace la denuncia. Una pregunta que me viene es, ¿quién realiza el examen físico? ¿Cómo se lo realiza? Partirá por ahí también que en muchos casos, por ejemplo, yo escuchaba de algún caso en alguna ocasión que decía que le golpeaba en el cuerpo siempre para que el rostro nunca pueda demostrar que hubo agresión física. Pero ya una vez que uno va a hacer una denuncia como estas, deberá demostrar toda la violencia que se ha dado. Posiblemente en este caso característico, o sea, en este caso específico por el que voy a realizar. Pero esto ya viene siendo quizás el punto final de una serie de acciones y de agresiones. ¿Quién realiza aquello? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que determinan? ¿O simplemente un moretón es lo que se necesita para demostrar la violencia? Sí. Esa es una de las preguntas y uno de los problemas graves que como mujeres tenemos. Hay casos, tuvimos un caso de un agresor
que cogía una almohada y con esa almohada le pegaba. Entonces no le dejaba, o sea, no es que con la almohada le pegaba, sino que utilizaba la almohada para que no le quedara marcas a ella. Pero claro, ella quedaba totalmente adolorida, pero no le quedaban señales. Claro, ahí podemos hacer, aunque sea la denuncia por violencia psicológica, pero la violencia psicológica es delito y entonces el trámite es mucho más grande, mucho más engorroso. Y a pesar de que digan lo que digan las legisladoras, no es cierto que se ha mejorado, no existe un procedimiento expedito para el caso de delitos en los casos de violencia y entonces las mujeres tenemos que pasar por una serie de problemas. Y tanto más que ahora, como te explicaba hace un rato, hay una violencia institucionalizada. Yo sí creo que hay una violencia institucionalizada porque no hay una forma de acceso a la justicia ágil para las mujeres. Y cuando estos mecanismos utilizados tradicionalmente por las mujeres están siendo utilizados por los hombres, cuando una jueza le hacen una denuncia indicándole que la esposa, o bueno, la conviviente, porque no es esposa, no tenían el vínculo matrimonial, la conviviente le ha pegado a él y a 4 hombres más, él llevó a 4 hombres para que le sirvan de testigos y cuando hizo la denuncia dijo que 4 hombres le habían pegado y la jueza le cree y dispone la salida de ella del hogar en común. Pues nos queda a la duda por decirlo menos, ¿no? En realidad es que son circunstancias que uno, viéndolo desde la sociedad llana, simplemente no lo podría creer que ocurra un hecho de estos, peor aún que la justicia aplique ese tipo de medidas. Por eso nos preocupa el tema cuando se habla de igualdad, ¿sí? No, y ese es un tema larguísimo, doctora. Sí, se habla de igualdad, pero ¿igualdad en qué? En una sociedad profundamente inequitativa, hablar de igualdad es bien complicado, porque nosotras no estamos en las mismas condiciones para ejercer y acceder a los órganos de justicia igual que los hombres. Hablando del caso anterior de la señora que nos llamaba, decía, es un hombre que convence. Generalmente los violentadores, los agresores, son gente efectivamente, son de fácil palabra, que convencen, de buen carisma, ¿no? Tienen un carisma, jamás nadie pensaría, y claro, llegan, lloran en los órganos de justicia, le convencen a la persona que les atiende, y tenemos casos en los que la misma funcionaria le dice, oiga, si a mí me quisiera un hombre como la quieren a usted, yo ya hubiera regresado, vea, si llora, solo piensa en usted, ¿sí? Mira tú, entonces te pones, por Dios, o sea, esa especialización, ¿sí? Entonces sí, son hombres que convencen, son hombres seductores, son hombres, por algo les hemos aguantado, o sea, no es de gana. Además que hay una sociedad machista en donde a las mujeres siempre nos han considerado menos. 7 de la noche, ¿pero por qué estabas sola? Tienes que andar con un hombre. Ah, no te puedes divorciar. No. ¿Y a quién se le ocurre ir una mujer con 4 hombres? Claro. ¿Sí? Claro. Y hemos visto lo que ocurrió en Montañita recientemente, uno de los casos más dramáticos de este 2016, en donde también se hablaba y muchísimo de temas como el que usted está señalando. Doctora, pero establecemos no sé si es que es un grado de victimización de quien está recibiendo este maltrato. No sé si es que cuando una mujer se ve tan agredida, empieza también a disminuir tanto su autoestima, que ya deja de ser o de verse como una víctima y más bien empieza a observar que se merece ese castigo, que ella debe recibir este tipo de trato y asume que lo que el agresor está señalando son verdades. Cuando una mujer está frente a casos como estos y no es ella quien puede tomar la decisión y podemos observar quizás a la madre de esta víctima, una hermana, algún familiar, alguna vecina, hay maneras en las que uno podría ser, no sé, la persona que vaya a dar vista de lo que está ocurriendo, a denunciar el hecho. ¿La ley contempla casos como el que yo le describo? Todo el que conozca del cometimiento de un delito puede denunciarlo.
Y en la ley contra la violencia a la mujer y la familia era mucho más claro el tema. Nosotras como organizaciones de mujeres podíamos hacer la denuncia. Ahora es un poco más complicado, porque si es un delito, tienes que comparecer en todo el proceso. ¿Y quién está como dispuesta? denunciante? Como denunciante. ¿Quién está dispuesta a hacer todo ese proceso, tomando en cuenta además que las mujeres, muchas de ellas, por presión social, por miedo, por falta de dinero, porque los hijos así se lo piden, se echan para atrás? ¿Cómo queda la denunciante o denunciante, hombre o mujer? Entonces, por eso es que se hace mucho más complicado. En la ley contra la violencia a la mujer y la familia era como un poco más fácil, denunciábamos, se hacía la investigación, y hay algunas cosas que sí extrañamos de la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Por ejemplo, la inmediatez de las boletas de auxilio. Las boletas de auxilio se daban inclusive como para precautelar la integridad física de la mujer. Ahora no hay esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo establece así la ley. Cuando había la ley contra la violencia a la mujer y la familia, el hombre se desaparecía 4 días, nosotras sabíamos que de ley, como es su costumbre, llegaba a pegar a la esposa, a la conviviente y a los hijos, y entonces la mujer inmediatamente iba y sacaba la boleta. Él no podía ingresar al domicilio hasta que esté sano y claro, ya más tranquilo, entonces ya es la cosa diferente. Pero ahora no hay esa posibilidad, sino que cuando ya te han agredido recién puedes pedir esa boleta de auxilio, y a veces ni aunque te hayan agredido, como en este caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar el trámite? ¿Dónde deben hacerlo? ¿Ahí mismo en la fiscalía? Sí, se puede hacer en alguna unidad de violencia contra la mujer y la familia. En el caso de contravenciones también tienes que hacerte el examen médico legal. O sea, supuestamente hay varias facilidades. Lo que nos preocupa en nosotras es de que en los hechos eso no se realiza. La ley puede estar clara, la ley puede decir una serie de cosas, pero en los hechos no se puede acceder fácilmente a la justicia. Las mujeres no podemos acceder. Es esta práctica la que preocupa entonces. Exacto, sí. Exacto. Doctora, ¿y si pero también nos preocupa el tema de que falta un procedimiento expedito para los casos de delitos de violencia, porque lo hay para las contravenciones, pero no lo hay para los delitos. ¿Y este delito entonces cómo funciona el proceso? Tiene que seguir todo el proceso que sigue un juicio penal. Lo que demorará bastante. Hasta eso posiblemente ya pasaron muchas cosas en ese hogar, sí, y con esta víctima también. Y probablemente te eches para atrás, probablemente no tienes dinero para mantener. Generalmente los agresores no dejan que sus esposas realicen una actividad productiva fuera del hogar. Las quieren tener sometidas, o si realizan una actividad productiva fuera del hogar les quitan el dinero. Entonces hay todas estas aristas que hay que ver en el tema de violencia. Realmente es demasiado tema para un programa tan solo, doctora. Ojalá y con el colegio podamos tenerla nuevamente aquí. Yo no quiero dejar de lado el tema de la violencia sexual, y tendrá, entiendo yo, un procedimiento distinto. Usted nos informa. El procedimiento es similar para todos los delitos. Entonces tienes que hacer la denuncia, pero el tema de, claro, si hay un procedimiento especial, si cambia, por ejemplo, para la supuesta no revictimización de la víctima. Pero en la práctica, ahí es donde a mí me preocupa. Porque nosotras tenemos casos, por ejemplo, donde la mujer ha hecho la denuncia, ha dado su versión, y la ley señala que debe haber un testimonio anticipado, precisamente para evitar que la mujer tenga que repetir 10 veces el mismo relato, con todo lo que eso significa para una, ¿no es cierto? Si el ser sujeta de un delito en general y tener que repetirlo, uno suele decir, ya no quiero acordarme de eso. No se diga en el caso de violencia sexual. Eso es mucho más grave. Es inimaginable el dolor que sienten las mujeres, ¿sí? Y muchas de ellas son niñas. Exactamente. Y muchas de ellas se quedan embarazadas fruto de esa violación. Imagínese usted lo que es para una menor, una niña que ha sido además abordada sexualmente por un familiar, posiblemente, lo que implica aquello. No hay la posibilidad de que una vez que hizo la denuncia sea más bien alguien que la represente quien pueda continuar con el proceso, para que ella no se vea abocada a aquello. Y la pregunta también iría por
¿En algún momento tiene que enfrentarse a su agresor? La idea es que no. La idea es que no. La idea es que se dé el testimonio anticipado y que no tenga que volverlo a repetir. Pero no se da siempre así. Tenemos el caso, no era de una señora que no era menor de edad, una mujer de 29 años que acudió donde nosotras y nos dice, vea, yo hice la denuncia hace un año, ya vengo repitiendo, la última vez lo hice en el pasillo de la fiscalía. Y no con el fiscal o la fiscal, sino con un policía, en donde el policía, claro, no está preparado para eso, para tomar una versión de ese tipo, y entonces le hacía preguntas, ¿y usted que estaba borracha? ¿Y por qué estaba borracha? O sea, eso no se le preguntaría a otra persona en otro tipo de delitos, porque el hecho de que tú hayas compartido en una fiesta familiar, que es el caso que yo estoy contando, es una fiesta familiar y sí había tomado la señora, igual que todo el resto, pero eso no le da a nadie el derecho de violarla. Bueno, más allá de que haya sido en una fiesta familiar, de que haya sido que tomó licor, puede ser cualquiera la circunstancia y la decisión será muy personal de cualquiera de las víctimas, lamentablemente, de violencia sexual, pero no se le permitía al ciudadano llegar a un acto íntimo, que es lo que se estaba contradiciendo precisamente. Efectivamente. Estos casos, ¿cuánto tiempo pueden durar? ¿Cómo se realiza el seguimiento de un caso de esta naturaleza? Al punto en que una persona puede decir, ya, no quiero más. Sí. Algunas dicen, no quiero más. Y claro, no hay la ley señala tiempos, pero no es así, ¿sí? No depende del procedimiento. Por ejemplo, el caso que estoy relatando, en este caso, la señora hacía un año que había hecho la denuncia y todavía no la llamaban a rendir su versión. ¿Sí? El señor en un año posiblemente trató de olvidar el hecho. Sí, trató de olvidar el hecho y lo recordó cuando encontró al primo que la había violado y se le burló en la cara en la Amazonas. Qué terrible, qué casos tan dolorosos. Sí. Qué experiencias tan negativas ser las que pueden sufrir un sinnúmero de mujeres. Casos como estos siempre ameritan el ser representadas por un abogado, el tener de siempre, ¿sí? Siempre es necesario y nosotras señalamos que sí tiene también que haber una defensa con un enfoque de género. Y nosotras les planteamos en la Fiscalía que siempre vean este tipo de particularidades. La perspectiva de género es diferente en una violación para una mujer que nunca ha sido agredida en su hogar, por ejemplo, que para una mujer que está acostumbrada a la agresión. Tuvimos el caso de una mujer casada que su marido la violaba constantemente dentro de su relación marital. Se fue a conseguir trabajo y el hombre que cuando fue a conseguir trabajo, porque quería separarse de este agresor, cuando fue a conseguir trabajo, el agresor fácilmente, sin que ella opusiera mayor resistencia, la violó. Porque tenía un antecedente. Porque ella se asustaba tanto del marido y no hacía nada, que cuando llega a esta otra situación, hace lo mismo. Claro. Y ese presidente la puso en un estado de vulnerabilidad mayor. Y entonces muchos, cuando hablábamos con fiscales, les decíamos, a ver, ¿hay o no hay violación? Y muchos decían, no hay violación. ¿Pero por qué? Y ella dijo no en una primera instancia, pero después no puso resistencia por miedo. Se quedó paralizada absolutamente. Qué terribles casos nos ha contado. Y como estos habrán un sinnúmero de casos. Más. En el observatorio, me quedan por contarle un montón. Ay, no, por favor, y esta será su casa siempre para hacerlo. En el observatorio, ¿podemos encontrar algún nivel de ayuda, algún nivel de colaboración, al menos de orientación para saber qué debemos hacer? Sí, nosotras estamos haciendo eso desde el Colegio de Abogados. Hay muchas mujeres que acuden y nosotras les apoyamos. No hacemos defensa legal, pero sí una estadística del caso y un seguimiento del caso, y el Colegio de Abogados está muy preocupado por el tema de violencia de género contra las mujeres, y esperamos coadyuvar con este observatorio dando datos, investigaciones que permitan ver la magnitud del problema y frente a ello coadyuvar de alguna manera a que este problema social que afecta tanto a hombres como mujeres sea erradicado de una vez por todas.
Identificar y evidenciar posiblemente va a ser el primer punto de partida para que podamos encontrar, no sé si procedimientos, normas, agilidad, yo creo que educación, y partirá también por esta educación que los propios abogados deberán tener para defender casos como estos o para aplicar justicia en el caso de los jueces. Sí, yo quisiera pedirle algo al final de este espacio para todas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo. Pues no, nadie está libre de un momento de desgracia, de un momento de violencia de alguien cercano, de alguien a quien más pues, uno ha depositado cariño en esta persona, afecto, hay una relación, y usted bien lo decía, es el padre de nuestros hijos, es el abuelo, o sea, estas cercanías que en un momento dado pueden hacer pensar a la mujer que es mejor callar, que es mejor no evidenciarlo, que es mejor no denunciarlo. ¿Qué podríamos decirles desde estos micrófonos para que se empiece a tomar en cuenta que este no es un hecho que va a terminar? Que la primera vez que hubo violencia puede ser la primera de muchas, lamentablemente. Doctora, nuestras amigas y nuestros amigos oyentes la están escuchando. ¿Qué deberían enfocar? ¿Qué es lo que deberían saber? Primeramente, no callar. Debemos saber que la violencia siempre va en ascenso. No es que hubo una manifestación de violencia y de ahí no pasa. No, lo que existe es negación de parte de la mujer. La violencia siempre va en ascenso. Comienza con un grito, comienza con actitudes hostiles, comienza con decirle no sirves para nada, estás fea, estás gorda, ya no te quiero, así nadie te va a querer, ¿quién te va a querer más que yo? Comienza con eso, que es violencia psicológica, y después llega la agresión física y puede llegar al femicidio. ¿Sí? Hay mujeres que no se dan cuenta en base a su negación, porque claro, la violencia es un círculo que comienza con el enamoramiento, con el cariño, después con el maltratamiento, pero llega la agresión física y después puede llegar a muchas más cosas. Y la violencia psicológica es mucho peor que la violencia física, porque a lo mejor con un golpe te pasa después del morado, pero la violencia psicológica te acaba absolutamente. Tenemos casos de mujeres que en verdad creen que ellas son culpables de absolutamente de todo y que son culpables de los golpes, de las agresiones, porque no tratan bien al marido, porque no se visten bien, porque se engordó. Por eso se hacen una serie de tratamientos para tratar de agradar a este hombre que jamás se encuentra conforme con la mujer. ¿Un hombre violento podrá cambiar? Personalmente creo que es muy difícil, pero con tratamiento psicológico puede que sí. Pero de nuestra experiencia, la mujer tiene que poner un alto. Tiene que haber un acto contra la violencia. Caso contrario, esto nunca va a acabar. Y posiblemente ese alto, como bien lo dice la doctora, pueda salvar también su relación. Hay que entender que pueden haber caminos distintos para aquello. Lo importante es que usted no deje pasar, que busque asesoría como la que el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha pone a su consideración. El día de hoy agradecemos y muchísimo la presencia de la doctora Pilar Raza en Justicia en Democracia. Doctora, esperamos tenerla nuevamente en estos mismos canales. Un gusto poder compartir con ustedes, de estar aquí con los televidentes y decirles que la violencia, todos y todas tenemos que poner un granito de arena para que esto cambie y dar ese gran salto que queremos las mujeres hacia la igualdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Volvemos el próximo miércoles aquí en Justicia en Democracia. Justicia en Democracia volverá la próxima.